Bienvenido, camarada. Hoy es un vídeo diferente. Últimamente me lo habéis pedido muchos porque os han gustado los relatos que he estado realizando por Twitch. Así que vamos a hacer este vídeo historia que viene del Codicium Imperialis. Hoy vamos a hablar de cómo se formaron y cómo se organizan las Adeptus Sororitas. Las hermanas de batalla de la Adeptas Sororitas son la élite del brazo armado de la eclesiarquía y mediante pactos ancestrales forman la cámara militante del Ordo Hereticus. Empuñando la trinidad sagrada del Vorter, el rifle de fusión y el lanzallamas, las hermanas son conocidas en todo el imperio como el azote del traidor, el mutante y la bruja. El escriba Oare lo ha arriesgado todo para acceder a los secretos de la Cámara de los Orígenes y ha elaborado este informe de las guerras fanáticas de las Adeptas Sororitas. Si una hermana con sus acciones, palabras o pensamientos, tanto en la paz como en la guerra, cometiese un pecado, deberá voluntaria e inmediatamente informar de su falta a su superiora, para que sea enmendada por un corazón puro. Y si no actúa de esta forma, tendrá que hacer penitencia durante una semana. Pero si su pecado es muy grande, será privada de la compañía de sus hermanas. No podrá sentarse a la mesa con ellas, ni arrodillarse para orar, ni luchar junto a ellas contra los enemigos del emperador. Dejadla completamente sola, para que se someta a la voluntad del todopoderoso emperador de la humanidad. Dejadla que lleve la capucha de la penitencia, y que empuñe el investigador, y que busque su redención en el campo de batalla. Regla 352. Reglas de las Sororitas, volumen 6. El Adeptas Sororitas, también denominada la Hermandad, remonta sus orígenes al 36º milenio, a la oscura y distante era de la apostasía. Fue el alto señor Bandir, el demente que casi logró hacerse con el control total del imperio, quien descubrió en el apartado mundo de San Leor a una secta de mujeres guerreras conocidas como las hijas del emperador. Bandir codició esta comunidad, ya que vio en ella a un cuerpo de guerreras a las que podría convertir en una escolta personal mortífera y leal por si lograba someterlas a su voluntad. Por eso viajó a San Leor, pero las hijas del emperador atracaron las puertas de su templo para que no pudiese entrar. Bandir declaró que el emperador lo protegía y les dijo que presenciarían un hecho que probaría su afirmación más allá de toda duda. Entonces ordenó a uno de sus guardias que le disparase en el pecho. Cuando un halo de luz cegadora y pura lo rodeó, las hermanas se arrodillaron ante él, convencidas de que había sido bendecido con la autoridad divina del emperador. Muchas décadas después de aquel incidente, descubrieron que el alto señor llevaba un rosario, una reliquia sagrada que contenía un potente generador de campo de conversión. Pero las hermanas nunca habían oído hablar de aquel objeto, y su ardid las convenció. De esta forma se convirtieron en la guardia personal de Bandir. Mientras continuaba la infame era de la apostasía, el reinado de sangre de Bandir llevó la miseria y los conflictos a gran parte del imperio. Entretanto, el alto señor había caído en los delirios y la tiranía, y fue entonces cuando apareció un joven llamado Sebastián Thor, que procedente del lejano mundo de Dimamar, desafió su gobierno. Los sermones apasionados de Thor, en los que predicaba contra la corrupción de Bandir, había arrastrado también a la eclesiarquía y el imperio, y millones de personas se levantaron contra el gobierno del alto señor.
Bandir tuvo que recluirse en el Palacio de Terra, acompañado de su escolta personal, a las que llamaba las consortes del emperador. Bandir se enfrentaba a las fuerzas combinadas de 4 capítulos de marines espaciales y un vasto contingente de Adeptus Mechanicus, pero aún así se resistía a la posibilidad de su propia caída. Aunque sus fuerzas fueron mermadas considerablemente y sus oficiales desertaban a la menor oportunidad, las consortes del emperador permanecieron firmes a su lado y el asedio se alargó sin que ninguna fuerza lograra romperlo. En el punto más álgido del conflicto apareció una nueva fuerza. Se trataba del Adeptus Custodes, la guardia pretoriana del propio emperador, que había permanecido resguardada de la carga y descubrió el alcance de los crímenes de Bandir tras reunirse en secreto con los maestros de los capítulos del Adeptus Astartes que asaltaban el palacio eclesiarcal. Los custodes se deslizaron por conductos y pasadizos subterráneos construidos hacía milenios y llegaron hasta la cámara de audiencias de Bandir. Los consortes del emperador los desafiaron inmediatamente, pero el líder de los custodes, un centurión de las compañías, pidió parlamento. El centurión bajó las armas y pronunció una súplica apasionada a las consortes del emperador, tratando de convencerlas de que servían a un ser diabólico y de que renunciarán a sus votos de lealtad al Alto Señor. Aunque habló durante más de una hora, la líder de los consortes, Alicia Dominica, permaneció impasible frente a sus racionamientos, y cuando el centurión vio que cogía sus armas, le hizo una última propuesta. Dejó a sus hombres como rehenes y condujo a Dominica y a sus tenientes por los pasadizos secretos bajo el palacio. Las consortes del emperador siguieron al centurión durante kilómetros de túneles oscuros y húmedos hasta que llegaron a una puerta, un portal espantoso custodiado por un severo Adeptus Custodes. La puerta irradiaba una luz dorada y el centurión explicó a Dominica lo que estaba a punto de suceder. La puerta se abrió y las 6 consortes del emperador caminaron sobre el suelo más santificado de toda la galaxia. Aunque no existe constancia escrita de lo que allí ocurrió, se cree que las hermanas fueron llevadas ante la presencia del propio Dios emperador de la humanidad. Es evidente que una gran verdad les fue comunicada a Dominica y a sus hermanas, pero los que han tratado de averiguar la naturaleza de tal verdad han pagado cara a su osadía, sufriendo la peor de las muertes. Cuando las 6 hermanas volvieron a emerger tras la puerta, sus miradas estaban impregnadas de un odio profundo. Atravesaron los pasadizos secretos y se dirigieron con celeridad a la cámara de audiencias de Bandir. Dominica habló a las consortes del emperador, allí reunidas mientras el Alto Señor hacía caso omiso a sus palabras, trazando el plan de defensa de su palacio. Dominica declaró la traición del Alto Señor, los actos diabólicos que había perpetrado y, lo peor, lo que su orden había cometido en su nombre. Mientras hablaba, las armas cayeron al suelo en silencio y una a una las defensores avanzaron hacia la entrada. Bandir levantó la vista de los mapas y los planos y se enfrascó en otra diatriba sangrienta en defensa de su reino. Pero como respuesta a sus palabras, solo recibió el silencio de las consortes indignadas. Dominica se adelantó para pronunciar unas palabras que en la actualidad están grabadas en la tumba de la hermana de batalla. El emperador, y os habéis apartado de su luz, sino que habéis profanado su nombre y casi habéis destruido todo lo que él se ha esforzado en construir. Habéis pervertido y deformado el camino que ha dispuesto para la humanidad. Tal y como se afirma en vuestros decretos, no existe piedad alguna por tales crímenes, ni piedad para tamaño criminal. Renuncia a vuestra soberanía, os asociáis con la oscuridad y no se os puede permitir seguir con vida. Vuestra sentencia se ha postergado ya mucho tiempo y ha llegado la hora de que muráis. El Alto Señor negó con la cabeza y pronunció sus últimas palabras. No tengo tiempo para morir, estoy demasiado ocupado.
malicia dominica decapitó a Bandir con un solo movimiento de su espada de energía, partiendo en dos sus rosarios. El reinado de la sangre había llegado a su fin. Tras la muerte de Bandir, Sebastián Thor fue declarado eclesiarca e inició un periodo de reformas profundas en la eclesiarquía. Los altos señores de Terra temían que volviera a repetirse el reinado de sangre de Bandir y por ello instauraron el decreto pasivo en el que se prohibía a la eclesiarquía formar hombres armados. De todas formas, Thor ordenó formalmente a Dominica que fundase la orden de las Adeptus Sororitas, con lo cual se ceñía a las palabras, aunque no al espíritu de tal decreto, pues todas las guerreras eran mujeres. Al final de esa era de la apostasía surgió una nueva organización, el Ordo Hereticus. Esta organización se formó inicialmente para que una calamidad como la era de la apostasía no volviera a repetirse jamás en el imperio, pero con el tiempo se encargó no solo de la herejía doctrinal, sino también de la divergencia y genéticas y psíquicas. Tras la formación de las órdenes militantes, los maestros del Ordo Hereticus y los grados más altos de las adeptas sororitas se reunieron en la asamblea de Nephilim para firmar un documento en el que se reconocía a la hermandad como la cámara militante del Ordo Hereticus. Los detalles exactos del acuerdo nunca se han revelado, pero algunos piensan que tenían que ver con los conocimientos adquiridos por Dominica y sus compañeras cuando estuvieron en presencia del trono dorado del emperador. Tan peligroso debía ser ese conocimiento que hizo necesario que las dos organizaciones se unieran, lo que prueba el peso de la labor que cargan la Adeptus Sororitas y el Ordo Hereticus. Otros piensan que la asamblea tenía el propósito de restringir el poder de la eclesiarquía y aprovechó el hecho de que las sororitas era una fuerza leal y entusiasta que podía usarse para reforzar las órdenes del recién formado ordo, haciendo así la vista gorda al espíritu del decreto pasivo. Sea cual fuere la verdad, los que osan buscarla sin la bendición de los altos grados de ambas organizaciones solo encuentran una muerte lenta y dolorosa en las cámaras más recónditas y horribles del Ordo Hereticus, o una muerte igualmente dolorosa y temible a manos de las adeptas sororitas. A fin de que pueda desempeñar en todo momento sus deberes sagrados y los de nuestro Señor Emperador, es oportuno que todas las hermanas obedezcan rigurosamente a su superiora en todo. Cuando una superiora de una orden, debe cumplirse como si la bendita Dominica las hubiese dado, porque está escrito: su voluntad se hará. Regla 239. Reglas de las sororitas, volumen 15. Y ahora, camaradas, vamos a pasar a hablar de las órdenes militantes de las adeptas sororitas. Las órdenes militantes. Cada una de las 6 órdenes militantes tiene su sede principal en el Convento Sanctorum de Ofelia 7 o en el Convento Prioris de Terra. Estos conventos son fortalezas inmensas en las que habitan decenas de miles de hermanas de la orden y siervas y representan el centro administrativo, militar y religioso de cada orden. Aunque las órdenes están enclavadas en una de estas dos sedes, la hermandad es una organización mucho más homogénea que otras instituciones del imperio, como el Adeptus Astartes o la Guardia Imperial. Aunque las hermanas suelen pasar muchas horas del día en soledad o entrenándose, no por ello dejan de formar parte de una organización más grande que su propia orden. Por esta razón, se ven a sí mismas tan integrantes de las adeptas sororitas como de su orden. Además, es bastante frecuente que una hermana se transfiera de una orden a otra, particularmente en el caso de hermanas heridas o demasiado viejas para luchar. En estos casos, las hermanas se trasladan de una orden militante a una orden no militante, como las órdenes famulantes o las hospitalarias. Las hermanas de las adeptas sororitas de más edad abandonan la organización para formar parte del cuadro directivo de la Adeptus Terra, la Inquisición. No se tienen noticias de casos similares en el Adeptus Astartes y son rarísimos en las filas de la Guardia Imperial.
Se ha observado que las diferentes órdenes de las adeptas sororitas no difieren demasiado entre sí en términos de doctrina de combate y organización, como muchos capítulos de marines espaciales o regimientos de la Guardia Imperial. En el caso de los Astartes, estas diferencias se originan por el fuerte vínculo genético que los une al primarca del capítulo, y en el caso de la Guardia Imperial, son resultado de doctrinas de combate exclusivas de la cultura en la que el regimiento se ha desarrollado. Las adeptas sororitas pueden reducir los caminos de sus doctrinas a una fuente única, el templo de las hijas del emperador de San Leor. Por esta razón, las enseñanzas se han mantenido igual desde la época de su creación. A pesar de la falta de divergencias significativas entre las órdenes militantes en términos de organización y doctrina de combate, hay cierto nivel de variación en las enseñanzas de las fundadoras de las órdenes, variación que va dirigida a reflejar los rasgos distintivos de cada santa fundadora. Por ejemplo, el aspecto de las hermanas de la Orden de Nuestra Señora Mártir refleja la naturaleza vengativa de su santa patrona, Santa Caterine, mientras que las hermanas de la Rosa Ensangrentada comparten la ira de Santa Mina. Dentro de las órdenes militantes existen las órdenes militantes menores. Durante los primeros 2000 años de historia de las adeptas sororitas, cada orden establecía un número de conventos subsidiarios en lugares importantes de la eclesiarquía. Solían tratarse de guarniciones pequeñas que se encontraban a una distancia enorme de los dos conventos principales situados en Terra y Ofelia 7. Pero con el tiempo empezaron a desarrollar una identidad distinta de las de sus órdenes fundadoras. Además, estas fuerzas pequeñas tenían una situación ideal para responder a las peticiones de ayuda de inquisidores del Ordo Hereticus y finalmente acabaron separándose de sus órdenes fundadoras. El número y tamaño exactos de estas órdenes militantes menores u ordines minores es pura conjetura. Se asuma que no son tan grandes como ninguna de las 6 órdenes mayoras y que incluso algunas serían tan pequeñas que tendrían alrededor de 100 hermanas. Se sabe que las líderes de las órdenes menores, al menos en teoría, han de responder ante las líderes de las órdenes mayores que las formaron, pero esto sería poco práctico dado el tamaño del imperio y el gran número de años de distancia que separan a una orden menor de su orden fundadora. Las órdenes no militantes. Las primeras hijas del emperador eran tan solo una comunidad de guerreras que se entrenaban en una amplia gama de disciplinas a través de las cuales creían que podrían servir mejor al dios emperador de la humanidad. Estas disciplinas iban desde el estudio escolástico y el debate filosófico a los cuidados médicos. Muchas de estas tradiciones de las adeptas sororitas perduraron de una forma u otra hasta la era posterior a la apostasía. Las prácticas de cada disciplina se organizan en una de las 3 órdenes mayores y otras muchas más pequeñas que se dedican completamente a su propia esfera de influencia. Las integrantes de estas órdenes suelen convertirse en consejeras de autoridades de la eclesiarquía y el Adeptus Terra, y también acompañan a los inquisidores del Ordo Hereticus, ya que poseen conocimientos especializados e inestimables. Algunas órdenes, como las dialogantes y las fumalatas, cuentan con el mismo número de hermanas que las órdenes militantes, mientras que otras solo disponen de un número reducido, ya que su especialización es muy rara. Los claustros de los conventos prioris y sactorum son enormes y tortuosos, y aquellos que los han visto no sabrían adivinar la extensión total de las hermanas que trabajan en el interior de las cámaras lúgubres. Las órdenes dialogantes. Las hermanas de las órdenes dialogantes son eruditas y consejeras, expertas en la traducción de textos tanto humanos como alienígenas, sagrados y blasfemos. Sus servicios son solicitados con frecuencia por la Inquisición, puesto que sus habilidades les sirven para desentrañar los códigos más enrevesados y para revelar referencias más ocultas con las que poder llevar ante la justicia a un traidor. Se dice que las hermanas de más antigüedad de las órdenes dialogantes mantienen los textos ancestrales en la biblioteca oscura y polvorienta de la Cámara de los Orígenes, enclavada bajo el Palacio de Eclesiarquía de Terra.
Solo las autoridades más altas de la eclesiarquía tienen acceso a estos archivos sagrados, pues se rumorea que allí se guardan bajo llave los secretos de la era de la apostasía y del reinado de sangre de Bandir. Las órdenes famulatas forman un entramado de chambelanes, consejeras y diplomáticas cuyo cometido es garantizar que las familias nobles del imperio colaboren en el bien de la humanidad, negociando tratados comerciales, alianzas y bodas entre familias. Las hermanas de las órdenes famulatas simpatizaron con las creencias de los inquisidores de la facción toriana, que afirman que el emperador funciona a través de sus sujetos, lo que explica los milagros realizados por muchos santos antiguos del imperio. Como las órdenes famulatas tienen acceso a grabaciones genealógicas de millones de habitantes imperiales, no sorprende que estén presentes antes, durante y después de que se registre una manifestación de la gracia del emperador, y que en ocasiones parezca que puedan predecir cuándo van a tener lugar dichas apariciones. Las órdenes hospitalarias proporcionan cirujanas, médicas y enfermeras a todas las divisiones del ejército imperial, a excepción del Adeptus Astartes, y llevan a cabo actos de gran compasión en la ejecución de sus deberes. Los soldados a los que atienden suelen considerarlas como santas y muchas de ellas han sido beatificadas, la mayoría de las veces póstumamente, después de haber realizado alguna hazaña personal de gran valentía frente al enemigo. Las integrantes de las órdenes hospitalarias suelen acompañar a muchas divisiones militares del imperio, desde regimientos de la Guardia Imperial a ejércitos personales de comerciantes independientes, y son famosas en todo el imperio por sus habilidades. También se sabe que están vinculadas a las órdenes famulatas, porque sus habilidades complementan a las de las hermanas de esta orden en la búsqueda de los detalles genéticos y los linajes. Las órdenes sabinas. Los habitantes del imperio desconocen a las órdenes sabinas, ya que éstas ejercen sus funciones en las fronteras del espacio humano y quizá regresan a Terra o a Ofelia 7 una sola vez en su vida. Las órdenes sabinas acompañan a los misionarios Galaxia en misiones a planetas recién descubiertos, pues están especializadas en infiltrarse en estos mundos primitivos y atrasados que se oponen a la llegada del imperio. Las hermanas sabinas se establecen como profetisas del emperador y predican el culto imperial en secreto o fomentando revueltas contra los líderes religiosos de esos planetas. Cuando el Missionarius Galaxia llega y anuncia su presencia a los habitantes de estos planetas, las hermanas sabinas ya han profetizado tal aparición y lideran a los nativos simpatizantes con el credo imperial en revueltas con consecuencias fatales contra sus líderes. Debido a su misión, las hermanas sabinas están alejadas del imperio durante muchos años y muchas hermanas adoptan la apariencia, vestimenta, lengua y cultura de los mundos en los que se han infiltrado. Solo cuando su verdadero propósito queda al descubierto, se desprenden de su disfraz y vuelven a ser siervas piadosas del emperador. Las órdenes Pronatus. Las órdenes Pronatus están especializadas en la recuperación, protección, estudio y reparación de artefactos valiosos para la eclesiarquía. Entre estos artefactos se encuentran las miles de reliquias sagradas veneradas por los habitantes del imperio, pero también objetos capturados por las fuerzas imperiales, considerados demasiado potentes o importantes como para que caigan en manos enemigas. También tienen la responsabilidad de mantener y bendecir los estandartes y símbolos de las órdenes militantes. Incluso se las requiere para volver a consagrar las libreas de otros cuerpos imperiales. Es el caso del estandarte del capítulo de los lamentadores del Adeptus Astartes, que las hermanas repararon tras su participación en la sublevación de Badab. Las historias cuentan que las hermanas Pronatus, que repararon el estandarte, lloraron sobre él al contemplar los pecados de los lamentadores. En la actualidad, el estandarte se denomina el estandarte de las lágrimas. Algunas órdenes Pronatus han defendido con su vida los artefactos que guardaban o estudiaban, y el destino del orden de la bendita pregunta es una lección saludable de los riesgos inherentes a la acumulación de objetos imbuidos
con la malignidad de los poderes ruinosos, incluso aunque el fin sea salvaguardar a la humanidad de su influencia. La leyenda de Santa Sabbath. Santa Sabbath es una figura conocida por billones de ciudadanos imperiales desde su niñez. Aunque los detalles verdaderos sobre su vida se remontan a la antigüedad, la leyenda cuenta que liberó un área enorme en la frontera de Segmentum Pacificus y la libró de las garras de los poderes ruinosos, dándole el nombre con el que la conocemos hoy, los mundos del Sabbath. Los que han investigado en su vida han descubierto indicios que la vinculan con la prehistoria de las sectas sororitas y han teorizado que ella podría haber sido una devota de las hijas del emperador, mucho antes de que el alto señor Bandir descubriese la orden. Si se reconociera esta débil teoría como verdadera, sería la única referencia conocida sobre las integrantes de las hijas del emperador fuera del mundo de San Leor y anterior a Bandir, y el hecho de que los mundos del Sabbath se encuentren a media galaxia de distancia del tecnológicamente atrasado San Leor hacen que la leyenda de Santa Sabbath sea aún más notable. Y por último, camaradas, llegamos para descubrir las matriarcas de la hermandad. Son 6 santas y en cada una podremos hablar un poquito de su vida y de sus símbolos, de cómo estas matriarcas fundaron órdenes y estas órdenes llevan su tipología y su filosofía. Santa Dominica, santa patrona de la hermandad, fundadora de la Orden del Cáliz de Ébano y portadora del Grial Eterno. Alicia Dominica es famosa en todo el imperio como la hermana que acabó con el reinado de la sangre, decapitando al alto señor Bandir. En la época posterior a la caída de Bandir, Santa Dominica fundó formalmente la hermandad, de acuerdo a las instrucciones que le dio Sebastián Thor, y estableció la Orden del Cáliz de Ébano como su propia orden. Dominica lideró a las hermanas en muchas cruzadas y supervisó los primeros años de la hermandad de las adeptas sororitas, y así continuó varios siglos hasta su caída en la batalla del azote del mundo de Freysway. Parece ser que Dominica sobrevivió a cientos de golpes en la batalla, pero finalmente cayó bajo una ráfaga de impactos terribles láser que penetraron su armadura y la alcanzaron al corazón. El símbolo de la Orden de Dominica es un cáliz de ébano llameante en forma de cráneo, una representación del terrible conocimiento impartido a Dominica cuando fue llevada ante el trono dorado. Pocos conocen el significado de este símbolo en el arte sororita. Santa Lucía, fundadora de la Orden del Corazón Valeroso. Lucía era la más joven de las compañeras de Dominica y fue martirizada tras ser capturada por los reincidentes, que le arrancaron los ojos y la obligaron a soportar los ritos de 1000 inocentes que fueron torturados hasta la muerte ante ella. Aunque Lucía nunca lo supo, entre los torturados estaba un grupo de hermanas, pero se dice que ninguna de ellas emitió ningún sonido mientras las torturaban, para no causarle a Lucía más dolor del que ya había sufrido. Lucía es representada por las sororitas como una mujer con un pañuelo tapándole los ojos y una gota de sangre resbalando por una de sus mejillas. Empuña una espada en alto para simbolizar su papel como guerrera de las órdenes militantes. También puede sostener un cráneo en su mano izquierda que representa la cabeza cortada de Bandir, pues se dice que la recuperó después de que Dominica lo decapitase, que la pulió, que le grabó las letianisas, que luego la guardó en el interior de la Cámara de los Orígenes. Santa Caterina, fundadora de la Orden del Corazón Valeroso, portadora del escudo. Caterine, de quien se dice que fue la portadora del Praesidium protectiva de Dominica, era una hermana determinada y de espíritu vengativo, y siempre se la podía encontrar en la vanguardia de cualquier conflicto. Era la segunda al mando después de Dominica, y lideró muchas campañas exitosas contra las fuerzas herejes y de la disformidad. Su orden se denominó originalmente la Orden del Corazón Valeroso, en referencia a su temperamento acalorado,
pero la orden pasó a llamarse la Orden de Nuestra Señora Mártir, tras su muerte a manos de la Aquelarre de Menesteus. Catherine aparece en las representaciones sororitas como un ángel vengador, de pie sobre una nube y rodeada por un halo. A menudo porta una espada y un estandarte en referencia a su papel simbólico como portadora de las armas de Dominica, así como un escudo que representa el Praesidium Protectiva de Dominica. Santa Mina, fundadora de la Orden de la Rosa Ensangrentada. Mina era conocida como una de las hermanas misteriosa que desataba toda su furia mortífera en combate. La Orden de la Rosa Ensangrentada no se fundó oficialmente hasta 2 milenios y medio después de la fundación de las 4 órdenes principales, y por esta época Mina ya había muerto. Su orden había existido como un grupo pequeño de hermanas que eran la escolta personal de la abadesa de adeptas sororitas, y de este grupo se formó la orden nueva. Mina fue martirizada por un culto sanguinario, cuyos agentes le tendieron una emboscada mientras rezaban en una pequeña capilla de Hydrafur. Ninguna de las hermanas estaba presente, pero se dice que cuando descubrieron su cuerpo, toda la capilla estaba cubierta con la sangre de sus asaltantes, algunos de los cuales yacían muertos junto al cadáver exangüe de Mina. El símbolo de Santa Mina es una rosa roja con espinas que representa su naturaleza. La rosa está atravesada por 2 cuchillos que gotean sangre, simbolizan las circunstancias de su martirio. Santa Silvana, fundadora de la Orden del Sudario de Plata. Silvana, igual que otras santas sororitas fundadoras, formó parte de la escolta personal de Dominica cuando fue llevada ante el trono dorado. Es famosa por los muchos actos de autosacrificio que hizo en la vida, y las hermanas que sobreviven a una batalla en las que se han enfrentado a terribles enemigos invocan su nombre para dar gracias por destruir a las fuerzas diabólicas. Se cree que Silvana murió envenenada por un asesino del culto de la muerte, y la leyenda dice que su cuerpo desapareció una semana después del santuario del convento Prioris. En su mortaja se grabó el contorno plateado de sus huesos, sudario reverenciado como una de las reliquias más sagradas de la hermandad y que da el nombre a la orden. La imagen comúnmente asociada a Santa Silvana es un sudario en el que está impresa la imagen espectral de su esqueleto. Santa Arabella, fundadora de la Orden de la Rosa Sagrada de la Liberadora. Igual que la Orden de la Rosa Ensangrentada, la Orden de la Rosa Sagrada no se fundó oficialmente hasta el reinado de la eclesiarquía de Acis VI. Santa Arabella era una hermana serena y de temperamento sosegado, famosa por su calma frente a la adversidad. Se dice que su importancia fue decisiva en las negociaciones que condujeron a Dominica a aceptar el plan de los Adeptus Custodes de llevar a las hermanas ante el trono dorado. Ya ha obtenido el ritual. Ya ha obtenido el título honorífico de la Liberadora, porque muchas hermanas le rezan para que las libere de la duda y las acciones precipitadas cuando se requiere una cabeza fría. No se sabe si Arabella sufrió martirio o murió de vieja, o si se la sobrevino otro destino. Las investigaciones sobre este asunto no han revelado nada debido al silencio de su orden al respecto. El símbolo de Arabella es una rosa blanca en un guantelete. Y por último, camaradas, vamos a hacer una pequeña análisis de cómo está formado el Adeptas Sororitas. Como decíamos, la organización de las Adeptas Sororitas parte de los altos señores de Terra. Por un lado está la Ecclesiarchia y por otro lado está el Ordo Hereticus. De ellos, todas estas órdenes van por debajo hacia la abadesa de las Adeptas Sororitas. Y la abadesa Sororitas tiene que organizar y ver pues tanto el convento Sanctorum de Ofelia VII como el convento Prioris de Terra. En el convento Sanctorum y en el convento Prioris hay 3 órdenes, en cada una hay 3 órdenes militantes. En el de Ofelia VII están la orden de Nuestra Señora Mártir, la orden del Corazón Valeroso y la orden de la Rosa Ensangrentada.
Por el otro lado, en el convento Prioris de Terra, está la Orden de la Rosa Sagrada, la Orden del Cáliz de Ébano y la Orden del Sudario de Plata. Después, por debajo de ellas, y como hemos visto antes, tienen que obedecer lo que comenten las órdenes militantes y las órdenes que han fundado. Están las órdenes no militantes. Por un lado, en Ofelia 7, están las órdenes hospitalarias, que es la Orden de la Llama Eterna y la Orden de la Serenidad, las órdenes famulatas de la Orden de la Llave y la Orden de la Puerta, y las órdenes dialogantes de la Orden de la Sagrada Palabra y la Orden de la Pluma. En Terra, estas órdenes no militantes, tenemos, en cuanto a las hospitalarias, la Orden del Agua Purificadora, Orden de la Antorcha, las famulantes, Orden del Sacro Sello y Orden de la Moneda Sagrada, y órdenes dialogantes, Orden del Juramento Sagrado y Orden de la Palabra. Así es como están organizadas a día de hoy las adeptas sororitas, con un papel fundamental de los santos señores de Terra y la división de la eclesiarquía y el ordo heréticos. Respecto a la abadesa, vamos a hablar un poco sobre ella. En los siglos posteriores a la edad de la apostasía, Santa Dominica lideró a las adeptas sororitas como fundadora y patrona. Su martirio a manos de los herejes del mundo de Freiswell dejó un gran vacío en la organización, la cual vivió un periodo de crisis temporal, porque ninguna de sus líderes sentía que estaba capacitada para sustituir adecuadamente a Dominica. Finalmente, el eclesiarca Equitius XI tuvo que intervenir y ordenó a los líderes de cada orden que eligiesen a una hermana para liderarlas. Tras muchas semanas del debate, los líderes acordaron por mayoría que la hermana Palmira de la Orden de la Sagrada Palabra era la más apropiada para ocupar el puesto de abadesa de adeptas sororitas. Sin embargo, la hermana Palmira era una mujer excepcionalmente humilde y declinó oponerse al mando de la orden, diciendo que su intención era dirigirse en peregrinación hasta San Leo y que no deseaba rangos ni privilegios. Tras un largo debate, se acordó que la hermana Palmira debería completar su peregrinación, pero que a su regreso debía aceptar el rango de abadesa como una penitencia de bienvenida. Palmira cedió a esta resolución y casi un siglo después se convirtió en tradición el elegir como candidata a abadesa a la que menos desea este rango, el cual debe aceptar como una penitencia y no como un privilegio a la vuelta del peregrinaje a San Leor que deberá hacer. Esta tradición se mantuvo durante más de 4.000 años hasta la elección de la hermana Sabrina de la Orden del Manto de Arminio, y por desgracia Sabrina desapareció mientras iba de peregrinación y nunca regresó a Terra. La última vez que vieron a Sabrina y a sus acompañantes fue en el mundo océano de Habren IV, aunque se desconoce si fue atacada o sufrió alguna otra desgracia. En cualquier caso, las hermanas de las órdenes del Manto de Arminio emprendieron al menos una docena de misiones para tratar de localizarla. Hasta que la encuentren o se determine su destino, la ley eclesiacal dicta que el puesto de abadesa de adeptas sororitas debe permanecer vacante. Y así es como está en la actualidad el adepta sororita. Así que, actualmente, en el milenio 41, y después de desaparecer Sabrina y no encontrarla en bastantes milenios, tras la apertura de la Gran Fisura, su nave desapareció entre Ofelia 7 y Terra, y tras cerciorarse de la desaparición de la abadesa, la eclesiarquía decidió nombrar a Monverbal para este puesto, y posteriormente el primarca Robert Gilliman aceptó que la hermana ocupase el puesto de Alta Señora de Terra. Así que actualmente tenemos a Monverbal como abadesa. Y hasta aquí, camaradas, terminamos con el relato de las adeptas sororitas, su fundación, su organización, las principales hermandades que hay. Espero que os haya gustado y nos veremos dentro de un tiempo en otro relato.
como siempre,